La siguiente, por favor. Ok, bueno, para comenzar debemos saber que el quirófano es una área o una sala dentro de un establecimiento hospitalario que va a estar acondicionado para poder realizar operaciones o intervenciones quirúrgicas. Y exactamente así lo define la OMS como sala de operaciones. Algunas de las características del quirófano es que debe ser un espacio con medidas de higiene y seguridad, ya que sabemos que pues, a este lugar entran algunas personas como cirujanos, enfermeros y instrumentistas, perdón, y por lo tanto deben llevarse a cabo medidas de higiene y seguridad para, bueno, en pro de los pacientes, ¿no? También debe ser un espacio aislado para que se puedan minimizar los posibles riesgos de contraer infecciones. También leí que debe haber una posición estratégica, ya que debe tener un acceso cercano a la sala de terapia intensiva para un traslado inmediato después de esta cirugía. En el quirófano se van a atender o van a hacer intervenciones programadas de urgencias con internación o ambulatorias. Y por lo tanto, gracias, vemos que el quirófano pues, va a contar con diversos sectores que van a ocupar lo necesario para poder llevar a cabo el desarrollo de una cirugía y poder enfrentar sus posibles consecuencias, ¿no? Como las complicaciones que puedan derivar de estas intervenciones. Y principalmente está conformado por 3 áreas principales, que son la zona blanca, la zona negra y la zona gris. Bueno, como ya lo dijo mi compañera, va a estar dividido en 3 secciones. La primera va a ser la zona negra, que va a funcionar como un amortiguador de bacterias y de protección, ya que este es el punto en el que se van a, el personal se va a asegurar de cambiar su ropa para tener una vestimenta adecuada y en las condiciones pues adecuadas, estériles, para proceder con la cirugía. En esta área se van a desarrollar tareas como la admisión quirúrgica, es decir, el trabajo administrativo, la recepción de paciente y la recepción de pacientes, y el personal se tiene que asegurar pues que todo el papeleo esté en orden, que el paciente esté perfectamente listo y que cumpla con las condiciones con las condiciones adecuadas para poder ser sometida a una cirugía. Y el personal va, como ya lo mencioné, va a cambiarse de ropa, ya que en esta área va a tener su ropa como, digamos, normal, con bata clínica, y va a tener que hacer el cambio a una pijama quirúrgica. En esta área también podemos encontrar baños y vestidores, para que pues el personal realice su cambio de vestuario. Y pues esta también se va a encontrar, digamos, conectada o más bien con acceso a diferentes áreas de servicio que van a ayudarnos por si hubiese alguna complicación durante la cirugía o para realizar estudios posteriores, como por ejemplo el banco de sangre o el laboratorio de patología y también de imagenología. Aquí nada más para recordarles, niños, que los quirófanos ustedes los van a encontrar en diferentes hospitales, en diferentes áreas. Hay quienes van a estar, hay hospitales que son de trauma, que son de urgencia, de pura urgencia real, ¿sí? Donde hay mucho herido. Ahí los quirófanos siempre van a estar en la parte baja, ¿sí? Va a haber unidades hospitalarias donde los quirófanos van a estar en primero, segundo, tercero o cuarto piso, ¿sí? O bien cada piso puede tener su área de quirófano, ¿sí? Entonces también puede ocurrir que ustedes lo vean, ¿sí? Por ejemplo, si van al 20 de noviembre, al Zaragoza, siglo XXI, la Raza, tienen su quirófano, es el servicio de cirugía de tórax, cirugía de trasplantes. Cada área tiene
En cada piso tienen sus quirófanos y hay grupos quirúrgicos que comparten un solo quirófano, por decir vascular y cirugía de tórax, y cirugía cardiovascular. Entonces, a veces van a encontrarlo de esa manera, depende del hospital donde vayan a estar, ¿sí? Entonces ahí es donde va a ser. Pero lo ideal es esto que acaba de decir su compañera, cerca de la terapia intensiva, ¿sí? Y en los lugares donde es de trauma, cerca del servicio de urgencias, quirófano y terapia, ¿sí? Entonces así es como debería de ser. Si llega de urgencias, pasa al quirófano, el quirófano se pasa a la terapia de así hacerlo. De no hacerlo, pues se va a piso, ¿sí? Entonces es más o menos la secuencia que debe de llevar, ¿sí? Pero no en todos es así, de acuerdo al tipo de paciente que se esté manejando, ¿sí? Hay quienes lo tienen arriba y pues bueno, está bien, así debe de ser, pero sí debe de estar cerca de un área de terapia, ¿sí? De respecto al área negra, lo que acaban de comentar, eso es muy, muy cierto. Entonces es un área en donde hay que cuidar todo, ¿sí? Al momento en que nosotros llegamos, no tenemos que llegar con nuestro uniforme quirúrgico, debemos de tenerle un respeto. Todas esas partecitas de respeto al uniforme quirúrgico es por el respeto de todos los maestros que tanto lucharon, que tanto hicieron anteriormente para lograr tener la asepsia y la antisepsia, ¿sí? Entonces llegamos y ahí nos cambiamos, ahí vamos a cambiarnos, no tenemos que llegar con el uniforme quirúrgico, ahí cambiamos todo para poder entrar ya a la siguiente área. En esta área, como dijo su compañera, también hay baños. Son cosas que se nos pasan, se nos olvidan. Esto lo hicieron también desde el tiempo de Halsted, en donde en el área quirúrgica, el cirujano, antes de entrar a cirugía, se echaba un baño, ¿no? Porque llevaba algunos gérmenes, si lo comentamos. Terminaba la cirugía y se terminaba el baño para evitar las bacterias que logró tener el paciente. Sí, que en teoría limpian el quirófano y todo, pero es para eso. Y se nos olvida. Ahora que fue el tiempo de COVID, ¿qué es lo que hacíamos? Llegábamos, revisábamos al paciente, nos poníamos el Tyvek, nos transformábamos todo el traje blanco y teníamos bien sudorosos, y terminando la cirugía, nos íbamos a bañar. Entonces, y es lo que hacíamos, ¿sí? Entonces volvemos a retomar, sí, algo que ya estaba escrito, pero ya, y así lo hicimos durante todo el 20, todavía el año pasado, el 21, o sea, con una parte lo estuvimos haciendo, y después cuando fuimos viendo la vacuna, y ya no había tantos pacientes graves, empezamos a relajar esa disciplina, ¿sí? No debe de ser. Empezamos a relajar, ¿y qué sucedió? Solamente unos cuantos terminaban de la cirugía y se bañaban. Y el resto ya no lo hicimos. Ya hasta el momento nadie lo hacemos ya, ¿sí? Entonces, siempre ha de pasar algo para esto. Debemos de llevar una disciplina, ¿sí? Para hacerlo. Y si no, al menos cambiarnos de ropa, ¿sí? Ese uniforme ya lo utilicé, ya entro al quirófano, ya no lo utilizo, me pongo mi ropa, mi bata, toda la clínica, mi ropa de llevo del trabajo, ¿sí? Y ahora sí, ya. Y si vuelvo a entrar al quirófano, vuelvo a cambiar mi uniforme quirúrgico. Entonces debería de tener 2 o 3 para que si no me voy a echar el baño, al menos los fomites que lleven en el área quirúrgica, pues bueno, lo demás, la mano, me la lavo ahí. Pero bueno, en el gorro hay que cambiarlo. La cara, pues al menos lavarse la cara, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, esos hábitos que se nos olvidan y que pues por el exceso de trabajo, pues no lo hacemos, ¿sí? No lo hacemos, se nos pasa. Que debe haber un control ahí para tantas cirugías, el tiempo de baño, el tiempo que se debe hacer, pero pues no es así. Bueno, adelante. Gracias, doctor. Algo que se me pasaba a comentar es que esta zona negra va a tener también un acceso hacia la siguiente zona, que es el área gris, la cual pues va a tener condiciones aún más estrictas, como mencionó el doctor, para el mantenimiento y esterilización. Bueno, entonces la segunda área del quirófano va a ser precisamente la zona gris de la que mencionaba mi compañera,
que va a consistir, bueno, también se le conoce como la zona limpia del quirófano, y va a consistir en un área bastante amplia en la que pueden circular camillas, camas, diferentes equipos médico-quirúrgicos y por supuesto el personal con la vestimenta correcta, que pues va a consistir en este caso de la pijama, el gorro y las botas quirúrgicas. También van a encontrarse dentro de esta área las instalaciones para el lavado quirúrgico y de los instrumentos, además de que pueden encontrarse la central de anestesia, puede tener anexado el laboratorio, los campos de sangre y rayos X. De igual forma, va a tener algunas comunicaciones controladas, tanto para el personal como para los pacientes, además de todo el equipo y los materiales que vayan a ser utilizados o que dejen de utilizarse en el quirófano. Estas van a ser pues las trampillas o las barreras que ahorita os voy a mencionar. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? La primera va a ser la barrera para el acceso del personal, que va a consistir pues en esta división que mencionaba mi compañera, que en donde pasas del área negra al área gris, y es principalmente para recordarle al personal que a partir de ese punto deben de comenzar a utilizar las botas quirúrgicas. También va a estar una trampa para las camillas que va a permitir el ingreso de pacientes desde el hospital, o sea, desde el área del hospital hacia el área gris del quirófano, y para mantener este nivel de esterilización existe este tipo de estructura en las camillas en las que puedes pasar la parte superior de una camilla a otra para que las camillas que han estado pasando pues por el hospital en zonas no tan estériles no contaminen una zona más limpia, que es la zona gris del quirófano. Y por último está la trampa o la barrera de los materiales y los equipos, que van a consistir principalmente en ventanillas de doble puerta corrediza, en las que se pueden ingresar o sacar instrumentos y materiales que vayan a ser utilizados en el quirófano o que hayan sido utilizados y que necesiten desecharse. ¿Sí me escuchó? Sí, te escuchamos. Bueno, yo ya les voy a empezar con lo que corresponde a la zona blanca y las características que debe cumplir esta zona, porque pues debe de llevar como cierto reglamento. Para empezar, la zona blanca va a ser lo que se considera un área estéril y ya es propiamente lo que va a ser la sala de operaciones o el quirófano. El quirófano va a ser una palabra que deriva del griego, que son dos conjunciones, que sei o seiros, que significa mano, y phanein, que es mostrar. Esto es debido a que anteriormente los quirófanos o las salas de operaciones estaban dispuestas de cierta manera en que las personas que no estaban en el personal de la cirugía pudieran observar la intervención o el proceso. Esto a través de un domo de cristal o una parte, digamos, que pudieran ver hacia esa parte o hacia la parte donde estaba el paciente. En la zona donde estaban las personas se le nombraba un quiroscopio, aunque actualmente este quiroscopio o esta práctica ya se dejó de utilizar y ya muchas de las veces ya aparecieron, por ejemplo, que sea grabado, que se vean en video, etcétera, pues se le sigue nombrando a esta sala un quirófano. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Las características que debe cumplir ya la parte física o el lugar en físico, pues van a ser las siguientes. Primero es que debe de ser una zona cuadrangular o rectangular. Esto es debido a que es la forma más fácil o más cómoda en la que se puede adoptar, además de que es mucho más fácil la limpieza. Las dimensiones no son como muy exactas o que debe de cumplir cierta altura, cierto largo o ancho de la habitación. Sin embargo, la literatura menciona que un área de 38 metros cuadrados es suficiente para la mayoría de operaciones. Aunque algunos procedimientos, pues, si requieren un equipo adicional, pues obviamente necesitará mucho más espacio. Sin embargo, un área mayor de 60 metros cuadrados, que sería un poquito menos de 7 metros, pues ya deja de ser funcional debido a las dimensiones. Todas las superficies de esta sala deben de ser,
paredes, techo, etcétera, deben de ser lisas, deben de ser resistentes al fuego, impermeables y también, sobre todo, que sean de fácil limpieza. Lo de fácil limpieza es, por ejemplo, que el material con el que esté hecho o cubierta la pared, pues no sea porosa, sino que sea duro y liso, ¿no? Algunas de las veces los equipos o el mobiliario puede estar empotrado para, pues, evitar ahorrar espacio o evitar que se meneen, cosas así. Pero debe de ser muy importante que estas, a pesar de que estén empotrados, se les dé cierta limpieza cada tiempo, se les dé mantenimiento para evitar que haya una acumulación de polvo. Además de esto, es importante o es preferible que estén pintados, el quirófano en sí esté pintado de un color claro y que sea mate. Esto es para que no fatigue la vista de las personas que están ahí, sobre todo en procesos que son muy largos. Además, es que que no haya ventanas ni repisas. Esto para que, por ejemplo, una ventana, la luz que puede, decir, si hay un tragaluz, puede afectar con la temperatura o puede afectar también con la humedad. Además, las repisas que pueden estar saliendo o que haya algo que obstaculice una pared puede generar o puede acumular más polvo, entonces esto puede generar cierta contaminación. Algo que se me pasaba es que la altura de una habitación es de al menos 3.3 metros. Esto es sobre todo para evitar que las lámparas que son de iluminación pues puedan generar algún accidente. Además de esto, las salas que están destinadas a un procedimiento que necesite un área radiológica o que haya alguna emisión de radiación, es importante que haya un recubrimiento con plomo. Esto es para las personas, en decir, que no haya una emisión de radiación secundaria, porque pues es sobre todo para la protección de las personas dentro y fuera de esta zona. ¿Le puedes dar a la siguiente imagen, por favor? Como mencionaba, todas las partes o todas las zonas deben de cumplir cierto reglamento o ciertas partes. Por ejemplo, los pisos deben de ser resistentes al agua. Además de esto, pues deben de ser lisos y conductores moderados. Por ejemplo, cuando está el material o hay equipos que necesiten cierta carga eléctrica, pues obviamente vas a necesitar que no haya accidentes con ello. Por eso muchas de las veces los pisos son de vinilo porque bloquean las cargas estáticas. Las puertas deben de ser lisas y tipo vaivén. ¿Qué quiere decir que sean tipo vaivén? Que puedan abrir, que la superficie pueda ser abierta de ambos lados, o sea que pueda haber una entrada y una salida. Pueden tener ventanillas y al menos deben de tener 1,5 metros de ancho. Esto es sobre todo para que si pasa una camilla no haya un problema con que choque o que no quepa bien. Esto es para que la camilla pase 1,5 metros. Hay algunas cosas, por ejemplo, que sea el tipo vaivén en la puerta, que puede generar algunas como contradicciones. Porque, por ejemplo, que pasen muy rápido o que pase ciertas personas muchas veces puede generar turbulencia. Y la turbulencia del aire pues puede generar cierta contaminación porque desplaza partículas de polvo, las personas que van pasando pueden llegar con más contaminantes, etc. Aunque pues en esta zona pues ya debe de ser estéril, es importante que haya pues la limpieza para que no haya polvo. Esto es sobre todo para evitar que llegue a la persona o al paciente en este caso. Y pues igual es importante que estas puertas mantengan cerradas para evitar a su máximo posible que entren contaminantes. En cuanto al aire, va a ser importante que, pues como ya lo mencioné, las partículas de polvo no estén volando por ahí. Entonces, pues es muy importante que los pisos, las paredes, etcétera, sean lavadas antes de una cirugía o pues constantemente. ¿Esto para qué? Para que eliminen todas las fuentes de polvo que haya. Desde 1936, Hart tenía como la intención de esterilizar las zonas o el aire que estaba ahí con radiaciones ultravioleta. Esto pues trató de hacerlo, sin embargo, casi 30 años después hubo varias investigaciones
que dijeron o pusieron en duda la efectividad y pues propusieron que se buscaran nuevas soluciones. Para esto, Curiel y sus colaboradores propusieron un uso de filtros de aire. ¿Esto para qué? Estos filtros pueden retener partículas de hasta 0.3 micras y con un sistema impulsor, el aire que se está filtrando va desde el techo de la sala de las operaciones y va a formar una cortina de flujo. Esto que después va a ser un flujo vertical. ¿Me puedes dar a la siguiente imagen? Aquí va a ser, están enumeradas las zonas que ahorita ya mencioné, que van a ser las primeras 4, que vamos a ver, por ejemplo, en la 4, que son la iluminación del ambiente y directa, que van a ser ya en cuanto a la iluminación. Son plafones que van a emitir una luz que va a ser muy similar a la luz del día, pero van a evitar que se hagan sombras. Además, estas lámparas van a ser de una intensidad de 200 a 300, de 100 a 200 bujías, los plafones. ¿Esto para qué? Para que la persona pues esté en la intervención y no exista como la presencia de sombras o que se haya algún problema. Porque ya mencioné que no debe de haber ventanales o ventanas porque puede alterar con la temperatura. La lámpara que ven como redondita, es como una campana, pues esta va a ser sobre todo puede ser de 200 a 300 bujías. Las bujías son una unidad de medida que va a calcular la intensidad de la luz. Se planea o se espera que sea alrededor de 200 a 300 para ya decir que de cavidades o algo así, pues no exista ningún problema. ¿Esto por qué? Porque trata de que la persona que está interviniendo tenga la mayor visibilidad posible. Esta campana o esta como bolita que se ve así, se puede mover y puede darle un poquito mayor intensidad. Sin embargo, si no es suficiente o es algo que es una intervención que es muy delicada, las personas también pueden llevar su propia fuente de luz. Por ejemplo, han visto que son como en la frente y tienen una luz. Debe de ser continua y pues sobre todo que cumpla con las condiciones que ya se mencionaron. Se me pasaba a decir de la temperatura y de la humedad. Esto es que haya una temperatura de unos 20 grados y una humedad aproximada del 50%. En algunos lugares se puede operar a temperatura y a la humedad ambiente, por así decirlo. Sin embargo, hay otras zonas, por ejemplo, que son muy áridas o zonas, por ejemplo, en la costa, que son muy calientes y más húmedas, o pues depende de la zona. Y aquí sí es muy importante que exista aire acondicionado para que pues, los pacientes tengan el mínimo de seguridad y sobre todo pues no haya ningún problema en su intervención. ¿Ya puedes dar a la siguiente? Ok. Para la seguridad eléctrica, pues es importante primero que en caso de que haya un apagón, de que se vaya la luz, existan unidades de emergencia. Estas unidades de emergencia tienen que permitir que entre 3 a 8 segundos a más tardar en esa zona haya luz. O sea, no importa que se vaya la luz, que haya una tormenta eléctrica, cualquier cosa, debe de existir luz. ¿Por qué? Porque pues aparte de las luces que estén ahí, también hay mobiliario que requiere energía eléctrica. Además de esto, es de evitar accidentes y el peligro que puede existir, los equipos que van a estar ahí deben de ser una energía que sea de bajo voltaje y con enchufes trifásicos. ¿Eso por qué? Porque puede haber accidentes. En este caso, los dos accidentes que vamos a notar o que van a ser como clasificados aquí es una agresión eléctrica de macrochoque, que es el macrochoque se va a presentar cuando hay un estímulo eléctrico que es de muy alto voltaje, pero se va a aplicar de una forma externa y de una forma accidental. El microchoque va a ser un estímulo de bajo voltaje y va a hacer contacto con los órganos, a los tejidos en sí. Este va a ser importante pues porque va a ser, digamos así, dentro de la persona. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque muchas de las veces una agresión eléctrica puede, decir, en el propio paciente o en las personas que están en el personal,
puede llegar a generar cierto daño. Por ejemplo, si es muy bajito, de baja voltaje y no fue, por así decirlo, muy grave, pues puede generar cierto dolor. Pero, por ejemplo, ya cuando pasa de los 70 miliamperios, puede generarle, por ejemplo, al paciente que está más frágil o está en un estado anestésico, un paro respiratorio, puede generar una contracción sostenida, etc. Es importante por esto que las reglas de seguridad eléctrica, que pues se van a manifestar desde normas internacionales hasta el propio hospital, siempre estén presentes. Además de que todos los equipos deben de darle un mantenimiento, esto para evitar pues los accidentes. Los gases medicinales o intubados que van a estar presentes en las salas deben pues, ser como fuentes para las personas, o sea, decir el oxígeno que se requiera o gases de anestesia, etc. Estos deben estar situados a aproximadamente 1,5 metros sobre el piso, donde se puedan conectar los demás equipos. Cada tubo o cada cilindro, por así decirlo, debe de llevar el nombre y un símbolo del gas que se está suministrando. Muchas de las veces también se les da cierto color o se les especifica un color para evitar, pues obviamente, que se equivoquen o haya alguna complicación debido a esto. Hay algunos hospitales que, pues, debido al nivel de tensión o que no requiere, un gas anestésico que no requiere grandes cantidades, pueden existir también contenedores portátiles, pero pues también debe cumplir con ciertas normas, sobre todo que estén etiquetados de acuerdo al gas. A lo que hace referencia a la intercomunicación y la automatización es que haya ciertos sistemas que eviten que haya movimiento del personal y también pues sirve para la enseñanza. Por ejemplo, que estén en una operación y manden a una enfermera o a otro asistente de que, ve por un patólogo para que haga ahorita el transoperatorio. Y sale la persona y vuelve a entrar, pues obviamente se tiene que evitar todo ese movimiento. Por eso que esto es muy importante. Puede ser, por ejemplo, con equipo de audio y video o circuitos cerrados de televisión. Estos circuitos es sobre todo para la enseñanza que va a permitir observar el desarrollo de todo el proceso quirúrgico y pues va a facilitar la consulta o la enseñanza de todo esto. ¿Para qué? Sin alterar, el propósito de esto es sin que se altere el tránsito del personal de la sala. Además de esto, pues ya va a ser el mobiliario, que pues va a ser un mobiliario mínimo que va a requerir cada sala o cada quirófano. ¿Le puedes dar a la siguiente? Este mobiliario van a ser algunas que en esta imagen las podemos ver. La primera pues va a ser la mesa de operaciones, que está pues, el número 1, ¿no? Esta es metálica y va a ser obviamente una construcción sólida. La cubierta tiene que ser acoginada o que deba de ser cómoda para el paciente y algunas de las veces puede tener aditamentos que permitan el soporte de las extremidades del paciente. La altura pues va a variar o pues se va a ajustar debido al sistema que tiene la propia mesa. Y muchas de las veces, a pesar de que tenga ruedas, ya al llegar al sitio donde se va a realizar el procedimiento quirúrgico, va a tener un sistema que lo pueda fijar. Además de esto, van a estar unas mesas auxiliares, van a ser 2 tipos, que son unas arriñonadas, o pues tienen una forma de frijol, y tienen una cubierta. ¿Esto para qué? Esto es para todo el material que se va a requerir durante todo el procedimiento quirúrgico. Ahí va a estar y pues ahí se debe depositar. Las mesas auxiliares, las segundas, son rectangulares y se llaman de Pasteur, o la más conocida como mesa de Mayo. Estas también van a tener una altura variable. Y las cuadrangulares, son para colocar todo el instrumental que se va a usar de inmediato, o sea, entre el paciente y de inmediato se va a utilizar. Va a existir una cubeta, que en esta cubeta se va a depositar todo el material que se deseche. Esta también le pueden decir cubeta de patada, porque se maneja con el pie, o sea, no es como que la sostengan o la agarren, no, esa va a permanecer en el pie y la van a estar moviendo de esta forma. El tripié o trípode,
pues este va a ser sobre todo para colocar soluciones o, por ejemplo, que si se le va a administrar algo vía intravenosa, pues pueda permanecer ahí. También están los bancos de reposo, que son metálicos y de patas tubulares, y pues también la altura se puede ajustar. ¿Esto para qué? Es decir, si requieren que un anestesiólogo esté monitoreando al paciente o esté ahí, pues ahí puede estar y se mantiene a la altura de la cabeza del paciente. Otra cosa pues va a ser un reloj. Esto no es para ver nada más la hora así, sino que pues, es indispensable muchas de las veces para registrar los tiempos quirúrgicos y sobre todo es importante en la anestesia. Van a existir más muebles o más equipo electromédico, por ejemplo, en la anestesia, para el monitoreo, etcétera, pero esto ya va a depender y se va a instalar, depende a la institución o a la zona en donde estén. Sin embargo, los que mencioné van a ser los mínimos básicos que sí deben de estar presentes casi obligatoriamente en las salas, o al menos sí se van a encontrar con mayor facilidad. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bien. Esto no quiere, otras zonas. Esto no quiere decir que aparte de las 3 zonas que ya mencionamos son otras. Sin embargo, son estas áreas que se les puede llamar o van a tener estos nombres o que se les van a llamar así según el lugar donde estén. Pero como vemos en la imagen, por ejemplo, una zona sin limitaciones va a ser la zona negra. Una semilimitada va a ser la gris y la limitada pues va a ser la blanca. Esto pues, depende también de la sala donde estén, que puedan ciertas áreas recibir otros nombres, pero van a corresponder a las mismas zonas. Por ejemplo, una zona de límites de acceso o de límite acceso es un área que está sin limitaciones, tiene la puerta de entrada y va a separar el pasillo de intercambio, que va a corresponder pues a la zona negra. Una zona ya de intercambio es donde están las salas y los vestuarios del personal. Una zona de acceso semilimitado, que ya corresponde a una zona gris, es donde el personal lleve su uniforme quirúrgico. Lo que corresponde a una sala de operaciones de pacientes ambulatorios, aquí sí es un poquito diferente, ya que en estas zonas son donde los pacientes van a ser atendidos, pero no van a requerir que se hospitalicen después de que se haga la intervención. Aquí puede haber una recepción, un vestuario, la sala de preparación del paciente y la sala de espera. Sin embargo, pues como os mencioné, como es ambulatorio, pues el paciente no va a requerir que se quede en el hospital o saliendo de la intervención puede retirarse. Y el área quirúrgica de pacientes hospitalizados, a diferencia de la otra, pues estas van a estar cuando los pacientes se van a quedar al menos una noche hospitalizados. Y ya la zona de restricción, que también va a corresponder a una zona limitada o a una zona blanca, pues va a requerir sobre todo que haya un control bacteriológico y pues donde los pacientes que estén ahí eviten que tengan algún proceso contagioso. Y creo que le puedes dar a la siguiente. Pues eso sería todo. No sé si hay alguna duda. Su micrófono está apagado, doctor. Ay, gracias. Estoy hablando. Gracias, chica. Gracias. Esto del quirófano, hijos, siempre hay gente que se dedica a esto, ¿sí? Hay quienes los van a diseñar. Ya vimos el área negra, el área gris. Cada hospital va a tener una forma de cómo va a delimitar, ¿sí? Pero no importa cómo sea el hospital, ¿sí? Que tenga su área. Hay unos que están muy bonitos, pasan y tienen su transfer, y otros están inmediatamente, y no es más que una maderita la que los está dividiendo. Pues ni modo, tendremos que respetar ese cajón que llega a estar ahí, ¿sí? Para poder pasar al área gris. Uh-huh. Entonces, como quiera que sea el hospital, tenemos que darle el respeto porque es un área en donde ya lo hicieron. Y lo mismo para entrar al área blanca, ¿sí? Como dijo su compañera, el vaivén nos genera turbulencia, ¿sí? Entonces hay puertas que entran y se regresan solitas, pues ni modo, así están. Y tendremos que hacerlo con mucho cuidado cuando entro, ¿sí? Doy mi espalda, voy entrando y voy
poco a poco pasando la mesa para que la puerta, para que la puerta se vaya cerrando poco a poco. No entro de jalón para que haga mucha turbulencia, haga aire, ¿sí? Entonces lo hago de una forma calmada, ¿sí? Para que se vaya cerrando poco a poco. Se nos olvida también muchas veces, lo he observado, ¿sí? Pero si somos conscientes, ya con el hábito se hace y ya no ocurre. Entonces es formarse un hábito para la manera en cómo entramos al área blanca. Hay puertas en donde, para evitar eso, lo que hicieron, por ejemplo, las de aquí en el ICE, le cerraron. Entonces, le cierras, ya no hay manera, ya no te hace, ya no había forma de salir. Habrá que dar toda la vuelta para llegar a otra vez, empezar a área negra, área gris, y volver a hacer todo. Pero como la central de la subselle para el equipo de material está en el área gris, entonces del área blanca tenían que salir y dar toda la vuelta. Todo lo que hicieron, le pusieron unas manijas a las puertas y solamente la enfermera circulante es la que puede salir. Pero pues bueno, a veces no todos obedecemos eso y se volvemos del área blanca al área gris de entrada. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Uh-huh. A la otra de los quirófanos, la mayoría, sí, como acaba de decir de la construcción, lleva la forma al cuadrado, pero las esquinas deben de ser así ovaladas, ¿sí? Para que no se acumule la tierra. No pueden ser con ángulo, no pueden ser anguladas, ¿sí? Hay lugares en donde se tienen que volver a construir, ¿sí? Tiran todo eso y construyen. Entonces, es bien importante que los quirófanos tengan esa parte ovalada. Los tamaños son de acuerdo al tipo de cirugía. Por ejemplo, hay quirófanos donde meten un microscopio y entonces ocupa más lugar. Entonces tiene que ser un poco más amplio. Esos son para los neurocirugía o los oftalmos, ¿sí? En algunas veces otorrino. Hay lugares en donde se hace el trasplante de corazón, o se hace cirugía de corazón. Es necesario que vaya, se haga el recambio con bomba extracorpórea, que la bomba es un aparato muy grande, y entonces es necesario que el quirófano ahí, pues, obviamente sea más grande, ¿no? Entonces ese tipo de quirófanos, el de neuro, el de cirugía cardiovascular, son quirófanos muy amplios, son grandes, porque necesitan material instrumental para poder llevar a cabo la cirugía. Uh-huh. Entonces solamente es ese tipo de áreas. De lo que hay también en el área blanca, sí, aparte de todo lo que nos comentó la compañera, sí, las máquinas de anestesia, ya todos los cables deben de ir en la parte de arriba, ya no deben andar por el suelo. Antes andaban en el suelo, pero se provocaban accidentes, se desconectaba la máquina, se desconectaban el oxígeno, entonces había mucho accidente. Entonces ya prácticamente la mayoría, todos son arriba, ¿sí? Y ya están todo, donde está el anestesiólogo y todo, está empotrado a la pared. Entonces, pues ya hay más control en esa parte. Y de acuerdo a la cirugía que se vaya a realizar, es donde van a estar las áreas. Por ejemplo, el neuro, que trabaja exclusivamente a la cabeza, lo que hace, nada más rotan la máquina y ya puede trabajar el cirujano en el lugar donde estaba el anestesiólogo, ¿sí? Y sin que estorben las mangueras de la máquina. Entonces, los arquitectos que se dedican a esto, pues deben de saberlo. Y si no, hay médicos que se dedican a la administración y reconstrucción de hospitales que pueden orientar al arquitecto, ¿sí? Y hay, desafortunadamente luego hay cosas que lo hacen y nada más, ya, y se va. Ha ocurrido hasta la fecha, a pesar de que estos lineamientos, estas normas que dice su compañera, sí, están desde hace muchísimos años, ya están escritos desde añísimos, sigue habiendo fallas, nosotros somos aquí, por ejemplo, algunos compañeros que dicen, es que no podemos operar.
¿sí? Por ejemplo, el ISSSTE de Jojutla, estaba bien, nos operaba y todo, y que llega la revisión y resulta que tenían ángulo, ¿sí? Y entonces a tirar todos los quirófanos y volverlos a reconstruir, ¿sí? Y no podían operar porque estaban en reconstrucción. Y entonces algo que ya se pudo haber prevenido, se quita y volverlo a hacer. Es gasto de dinero, gasto de tiempo para la gente que ya podían ofrecerle un servicio y va todo para atrás, ¿no? Y el otro, el aire acondicionado. Efectivamente hay filtros donde va a recircular el aire. Aquí los hay, pero hay lugares en donde no los hay. Esto ocurrió, por ejemplo, en Acapulco, ¿sí? En donde no los había, era mucho calor por la humedad, ¿sí? Y entonces no podían operar los compañeros y los pacientes no podían estar en el quirófano porque había alteraciones hidroelectrolíticas. Y entonces decían, pues, ¿por qué se está pasando esto? Lo que sucedía es de que esa parte del quirófano tenía que recircular el aire, ¿sí? Y tenía que estar a la temperatura adecuada de acuerdo al sitio, al lugar. Y eso ya era bien para el cirujano, para que mantuviera la calma y pudiera operar de una forma cómoda, y bien por el paciente, que al momento en que lo abrimos, ¿sí? Va a perder líquidos. Y entonces, por el medio ambiente que teníamos, perdía más de líquido de la habitual. Entonces era más complejo para el anestesiólogo, el cirujano, llevar a cabo la hemostasis. Entonces sí ya decían, pues es que no lo alcanzo, había desequilibrio, pero ese es por eso. Es por eso. Bueno, entonces eso es lo que está ocurriendo con eso del quirófano. Pero igual si ustedes llegan a tener su clínica, de acuerdo a las normas, es lo que se debe de hacer. Y las normas, pues tenemos que seguirlas, porque se hicieron en base a varios estudios. Igual que mucha gente lo investigó, lo estudió, ve la historia, vio que los errores los mejoró y se ha ido mejorando día a día, día a día. Desafortunadamente, todos los hospitales se llegan a hacer, supuestamente dicen, pues lo construye ahorita para 5 años, pero resulta que en esos 5 años la población ya rebasó, ¿sí? Lo que es la capacidad del hospital y queda obsoleto. Y muchos de los hospitales que tenemos de salubridad, del ISSSTE, del Seguro Social, varios, están obsoletos ya, rebasó la capacidad. Y lo mismo en el quirófano, ¿sí? Quedaron con una determinada longitud y diámetro de los quirófanos y que ahora se tienen que modificar porque llegaron nuevas especialidades que necesitan más equipamiento y no tienen el espacio de los quirófanos. Entonces, es necesario que cuando se proyecte algún hospital, se tenga que ver no nada más a 5 años o a 10, se tiene que ver a más y tienen que hacer el cálculo de acuerdo a la población que están, los que se van a dedicar a la parte administrativa. Entonces tienen que ver qué población tengo ahorita, cuál es la que se espera dentro de unos 5 años y a 10 años, para que ese hospital pues dure mucho más